Nosotros continuamos y ponemos en pantalla la siguiente gráfica porque tenemos que hablar también de la ascensión de Jesús. Estos son los Hechos de los Apóstoles 1, 9, 11. Mira, dice: dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Se repite el concepto de esta nube. Se lo lleva una nube. Claro, ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. De ahí el Redentor. Volverá. No puedo, claro, volverá. Como, a mí se me mezcla todo lo que en algún momento hemos hablado con respecto a extraterrestres, objetos voladores no identificados. O sea, esta nube para mí yo ya no la puedo ver de otra forma que no sea una nave espacial, que sea como una especie de abducción. Sí, porque es muy poético, una nube. Claro, hay algo inconsistente. Incluso, Salfate, se mezcla este tema de viajeros en el tiempo, esta teoría de que los extraterrestres pueden ser incluso viajeros en el tiempo. Por eso yo te preguntaba por este cambio que se representaba en Jesús, si tenía que ver con un cambio como de actitud, un cambio físico, un cambio a lo mejor de venir a mostrarnos realidades que él conoció en otro momento. Puede ser. Que tiene un poquito también con la lógica del saber lo que va a pasar y cómo tenemos que cuidarnos todos para que en el fondo su Padre, Dios, no se enfade nuevamente. Bueno, de hecho, sí se va a enfadar de nuevo. Sí. Palabras de la Biblia. Y ahí ocupan una palabra que es interesante. Para los evangélicos esto es muy importante. Dice, Jesús fue arrebatado. O sea, lo sacaron. Claro. O sea, se lo llevaron, en el fondo. Ok, una abducción. Ya, pero ok, ya, salgamos de ahí. La Biblia dice, cuando llega el fin de los tiempos, que ojo, está calculado, ¿ah? Quienes estudian la Biblia en términos de, a ver, qué significa una era, un tiempo, y saben más o menos en qué época debiera ser. Y estamos viviendo esa época. O sea, no es 100 años más, es como más o menos ahora, los que han hecho esos cálculos. Porque está bien descrito en la Biblia cuándo podría ser, no exactamente. Porque la época en que tendría que volver. ¿Cuándo tendría que volver? Pero antes de eso ocurre algo. Hay tanto problema en la tierra, hambrunas, tragedias, así, pero lo peor, guerra, lo describe tal cual, pandemias, guerra, todo lo demás, que dice que Dios eligió un número que es 144.000, que no sabemos si es un número exacto o en la sumatoria da 9, que es el mismo número de Adán y significa toda la humanidad, pero dice estos que yo los quiero más que a los otros en el fondo, los voy a arrebatar también y me los voy a llevar para que no sufran lo que los demás, los que nosotros nos vamos a quedar acá, viviendo las inclemencias de la tierra. Y con todo se acabe y todo vuelve en paz, los van a traer de vuelta con Jesús y todo lo demás. El arrebato dice exactamente que esto cómo va a ocurrir. Estamos conversando, supongo que el arrebato es en 30 segundos más, sin aviso. Y nosotros estamos conversando y Michael es elegido y estamos conversando y él desaparece frente a nuestros ojos. Y se va, y no aparece más. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Qué misterio? Y prenderíamos el televisor y diríamos, se está reportando que gente desapareció frente a los ojos de otro no sé qué. Y ahí no nos queríamos que decir, llegó el arrebato, o sea que te pille confesado porque empezó el apocalipsis. ¿No? Como en la serie de Leftovers. Exacto. No sé si la vieron, sí. Que la gente desaparecía así, de un minuto a otro, y de repente nadie nunca más supo dónde estaban esas personas. Chasqueó los dedos y se echó a la mitad de las cosas vivas. Oye, bueno, tenemos más, Salfate, porque tú nos contabas que tuviste una entrevista en exclusiva junto a Jaime Maussan, un periodista y también ufólogo, que está próximo a estrenar 2 documentales en History Channel. Sí. El primero de ellos este domingo 24 de abril, que está enfocado justamente en los abducidos, y el segundo el 30 de abril, que está centrado en la conexión italiana. Sí. Cuéntanos un poquito de Jaime, un poco la trayectoria para quienes no lo conocen, a qué se ha dedicado él durante toda su vida, ¿cierto?, como investigador, y qué es lo que vamos a poder ver en estos documentales. Jaime Maussan, a lo largo de los años y en una época similar a cuando JJ Benítez escribe su famoso libro OVNIs SOS a la humanidad, sobre el caso de Misión Rama, Sixto Paz y los visitantes de Ganímede, y que se inflama todo un gusto de la idea del fenómeno ufológico y sus tripulantes y cuál es el vínculo con nosotros, que algunos los ven como salvadores, como guías, otros como invasores, otros como seres misteriosos que nunca vamos a saber qué es lo que quieren, etcétera, etcétera. Jaime Maussan ininterrumpidamente por décadas ha estado a la cabeza de varios proyectos de programas de televisión tipo Cuarto Milenio, dedicado al tema
tema de la ufología. Fue uno de los primeros cuando don Francisco, por ejemplo, hizo sus primeros programas de Sábado Gigante en Miami. Uno de los primeros que invitó fue a él. Perfecto. Así, obviamente, para causar, para que fuera un con bombo y impacto, platillo. claro. ¿Él es Exactamente. mexicano, perdón? Él es mexicano, Perfecto. sí, absolutamente. Y hasta el día de hoy sigue con sus programas, sus investigaciones y la exclusividad del material con que él cuenta. Bueno, muchos los tomamos y los reproducimos, digamos, en nuestras redes. Claro. Y hoy, como tú bien decía, estrena estos dos documentales. El primero este domingo sobre abducidos, 3 casos en particular, y luego sobre el caso de contacto, que es muy importante, Italia en todo este fenómeno. Salfate, tú lo Interesante entrevistaste, eso. tú hablaste con él porque además de una admiración mutua los une una amistad. Tú lo decías hace un rato, allí hay un cariño entrelazado. Hablaste y parte de esta entrevista que vamos a revisar ahí por fragmentos y otras partes también en tus redes sociales, él cuenta que tienen en particular las personas que son abducidas. Exacto. ¿Cierto? ¿Cuál es el común denominador? Le pregunto. Mira. Pongamos atención en esta parte. Lo común en los tres es estar en el lugar en el momento en que ocurre. Ya después de que se establece esta conexión, es muy factible que se mantenga el contacto. En el caso de Ron Noel, pues era un artefacto que les estaba mandando información, como lo pudimos confirmar con el doctor Roger Lear. En el caso de Stan Romanek, llegaban a su casa, le hacían bromas, se metieron, él grabó un extraterrestre dentro de su casa, grabó otro afuera, ¿no? Y pues fue un caso extraordinario. Y en el caso de Travis Walton, si bien él no volvió a tener ninguna experiencia, pues sí tuvo, no sé si suerte o mala suerte, de haber sido llevado arriba y de haber establecido un contacto frente a frente, No, ¿no? me queda muy claro, Jaime, y en realidad entiendo la propuesta de que por la casualidad llevó a que un hombre cualquiera se encontrara con lo extraordinario, y en algunos casos esto continuó en el tiempo y No como son dicen seres algunos... especiales, no son seres especiales, no es nada. O sea, Stan Romanek, un disléxico, el señor Ron Noel, pues un hombre pues realmente sin ningún tipo de virtud, un trabajador normal, ni siquiera era un profesionista. En el caso de Travis Walton, un leñador, ¿no? O sea, no fueron científicos o gente que vamos a buscarlo, no. Fue la casualidad. Él estudia 3 casos en particular. Un señor Noé, ¿cierto?, que viene del estado de Florida, que desde pequeño, estando en un camping, es secuestrado a la vista de todos, y luego, en una recordación telepática, él finalmente logra entender, digamos, la tremenda experiencia que vivió. Él no pidió esto, simplemente le sucedió por apartarse de su grupo que estaban alrededor del fuego. Okay. Stan Romanek, hemos llevado ese caso, un hombre que ha sido capaz, según él, de fotografiar a los extraterrestres dentro de su casa, que es pavoroso verlo, pero sí, uno dice, pero es mentira. Sin embargo, y ahí quedamos de nuevo en la incógnita, cuando sí puede grabar ovnis sobre el techo de su casa con un policía al lado, confirmado, y otros testigos que no pueden creer lo que le está sucediendo, más el caso del leñador Travis Walton norteamericano. Yo le pregunto, ¿cuál es el común denominador? ¿Buscan algo en ello? Entonces él habla de estos casos, pero él me dice, yo de todo lo que he tenido que investigar, si a mí hoy pareciera que esta persona iba a dar un gran mensaje a los demás porque tiene un puesto en la política y todo, entre la suma y resta él dice, pareciera que esto es azaroso y tremendamente casual. Estaba pasando a estas entidades por un lugar, se toparon justo a solas con un ser humano y decidieron hacer este contacto con él porque la situación y el contexto así lo brindó. ¿Te hace sentido a ti con respecto a tu propia investigación? Por Recordemos que tú tenías libros además que hablan de alienígenas. ¿Te hace sentido este tema? Por estadística, y ya que citaste el libro, yo siempre, claro, es mi tendencia a pensar de que haya algo más, pero la respuesta correcta, ¿no?, es que este señor tiene razón. Les pasa por nada. Claro. Y en algunos casos puede que esté puntualmente dirigido, pero en general pasa por nada. Él dice solamente estar en el momento y lugar adecuado, pero podría ser que cada persona tenga algo en su interior que sea lo que llame la atención. Tenemos más de esta entrevista, Salfate, en exclusiva, por supuesto, para tus redes y también aquí en Así Somos. Acá Jaime Maussan reflexiona sobre la existencia de la vida extraterrestre y la comunicación que hay entre ellos y nosotros. Pasemos a revisar lo que dijo. Yo creo que tanto los crop circles como el fenómeno llamado de Home, como el fenómeno ahora de lo que yo llamo crop circles en el cielo, estas luces que hacen cosas maravillosas en el cielo, yo creo que todos estos
fenómenos están diseñados, igual que en el caso de Ursi, para demostrarnos que no estamos solos. ¿Por qué es tan importante que acepte el ser humano que no está solo? Porque si acepta ese pequeño detalle, no va a tener que aceptar todo. Si aceptamos que no estamos solos, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, de pensar. Tenemos que iniciar un proceso de comunicación. Tenemos que abrirnos. Parece pequeño, pero es muy grande. Claro. A ver. Qué importante lo que él dice del hecho de que tenemos que aceptar que no estamos solos porque es la forma de aceptar el todo. Pero ese cambio que puede ser tan mínimo que algunos y la mayoría, yo siento, ya lo aceptamos. Como que ya la pregunta siempre decimos en Proyecto OVNI no es si estamos solos o no. La pregunta es cuándo se van a comunicar con nosotros y qué es lo que quieren. Ese pequeño cambio que podría cambiar la forma en que entendemos absolutamente todo y que estudiamos también este tipo de fenómenos es muy complejo de hacer, parece, sobre todo para las grandes élites del mundo. Aquí cuando uno se pregunta, a ver, están. ¿Hace cuánto? Claro. Hace mucho rato. Se han presentado... Antes que nosotros podrían estar. Se han presentado. ¿Falta algo entonces para hacer una comunicación abierta? Al parecer sí. Entonces que hay una vez más dos respuestas. Sí, están esperando un cambio de nuestra parte, porque todavía no es el momento, o algo así. Claro. O esto va a seguir así hasta el infinito, porque todo tipo de contacto va a ser como ha sido hasta ahora, de forma esporádica, aleatoria, que solo lo pueden vivir un grupo pequeño de personas por vez, que no todos entienden qué les pasó y por qué les pasó. Y finalmente pareciera que el plan, la intención, las ganas, la casualidad de parte de ellos son la fuerza comandante en este fenómeno, y nosotros no podemos hacer nada por acercarnos, al parecer, y la verdad es que no podemos hacer nada, sino que el cambio viene de ellos. Claro. A menos que a nosotros nos falte algo. No sé, una toma de conciencia general planetaria. Y que nos falta. Pero para eso, ahí échale 1000 años para adelante, ¿no? Ahí nos falta mucho. No, nos falta mucho por seguir aprendiendo, y la autocrítica del ser humano, estamos muy al debe con nuestras acciones. Sí. Pero acá Jaime Maussan dice que estos canales de comunicación existen, y acá recuerdo lo que decía Aviloev, ¿cierto? Que era tremendamente peligroso tratar de generar esta conexión con los extraterrestres, que nos podría poner en peligro. Claro. Por lo tanto, una cosa es que exista la comunicación, y otra cosa es que el ser humano trate de responder o trate de insistir Stephen Hawking sobre era de esa la teoría que le da un poquito de miedo. Aviloev incluso lo busca. Su nuevo proyecto, así, trata de hacer eso. Claro, pero advierte que podría ser peligroso. Es que no lo sé, porque ya están. Porque cuando dicen eso, es como nunca hemos hablado con ellos y los vamos a ir a buscar. No, si ya están. O sea, entonces ya no es peligroso. Lo mejor del universo, básicamente. Peligrosos somos nosotros como lo peligroso somos nosotros para ellos, lo peligroso somos nosotros que tampoco logramos entender que hay otra forma de vida. Entre suma y resta, yo creo que lo bueno y lo malo de los extraterrestres, los buenos y los malos, ya hicieron contacto con nosotros, y debe estar pasando algo por debajo del agua que ni siquiera sospechamos. Desde el egocentrismo, si uno entiende que estas abducciones, si uno entiende que estos avistamientos, cuando se dejan ver para ciertos grupos de personas, ¿cierto? Uno desde el egoísmo podría decir, a lo mejor están preparando ese grupo de personas para... Si están preparando, eso lo dice. Por ende, uno entendería que en algún momento la comunicación va a ser efectiva.